Doctor Caro, queríamos saber en principio cuál es la opinión respecto a estas propuestas que han surgido de varios congresistas y también del Ejecutivo para establecer esta cadena perpetua al delito de extorsión y terrorismo urbano. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, acá lo que tenemos es una serie de propuestas que vienen tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo en orden a tipificar el delito de terrorismo urbano. Pero lo que tenemos en verdad no son propuestas nuevas. Hay que recordar que en los años 90, ya en la época del señor Fujimori, se había aprobado una legislación del denominado terrorismo especial, terrorismo agravado, porque cambió la denominación, en orden a incrementar las penas para llegar hasta la cadena perpetua. Incluso a nivel prelegislativo se hablaba de la pena de muerte, cosa que no se podía aceptar, porque desde la Constitución del 79 eso se abolió y el pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José lo impide, no se puede restituir la pena de muerte. Entonces, de la cadena perpetua no se podía pasar. Se habilitaron una serie de tribunales especiales para juzgar a las bandas del crimen organizado. Esta legislación, por lo tanto, no es nueva, ¿no? Entonces, tendríamos acá simplemente un cambio de nombre, tendríamos acá un cambio de etiqueta, cuando el problema verdadero que tenemos no está en las leyes penales, y eso yo creo que el público lo tiene que entender bien. En la ley penal ya existen varias normas que imponen una sanción muy severa para este tipo de delitos. El asesinato, por ejemplo, puede tener pena hasta 35 años, que es la pena máxima. El delito de extorsión, por ejemplo, puede tener pena de cadena perpetua. Entonces, más penas donde ya no se puede agravar más, no es algo que le vaya a hacer bien ni a la legislación penal ni a los procesos, porque al final vamos a tener una suerte de engañamuchachos, una suerte de salud a la bandera, porque todo el mundo va a creer de que con una nueva ley nos vamos a salvar todos o vamos a estar mejor protegidos, cuando el verdadero problema que tenemos es un problema operativo. Lo que el público tiene que entender es que tenemos un problema que no viene de este gobierno, de la gestión actual, sino de las gestiones anteriores, es un acumulado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un tema práctico. Tenemos un déficit en el Perú de 60.000 policías. Es decir, acá en el Perú deberían existir, conforme a la población que existe a nivel nacional, 60.000 policías más por lo menos. Entonces, la falta de esos 60.000 policías hace de que la policía actual tenga que hacer lo posible y lo imposible por tratar de cubrir las necesidades de la población. Entonces, por eso es que cuando hay un asalto, cuando hay un asesinato, cuando hay un crimen, todo el mundo dice, ¿y dónde está la policía? Claro, la policía lamentablemente no puede estar en todos lados porque no hay policías y tenemos ese déficit operativo. Correcto. Y además, teniendo en cuenta que hay algunos distritos que son bastante grandes, ¿no? Solo hablemos, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho. Claro, si hablamos de San Juan del Lurigancho, donde hay una población de más de 1 millón de personas, por ejemplo, allí la actividad policial está prácticamente colapsada, ¿no? Este que es uno de los distritos declarados en emergencia, se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para alternar con la población civil. Ojo, hay que entender de que las Fuerzas Armadas no utilizan pistolas, las Fuerzas Armadas utilizan fusil. Entonces, ni siquiera es operativamente bueno de que las Fuerzas Armadas estén custodiando las calles, porque no es muy práctico que un militar que usa un uniforme que es más pesado, que usa una implementación que es mucho más pesada para cualquier tipo de operación o actividad, digamos, defensiva, tenga que estar lidiando con estos grupos de delincuentes en la calle, ¿no? Entonces, esto es algo que, podríamos decirlo así, es para parchar una situación, una cuestión temporal o de emergencia, pero no es la regla general. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es implementar un plan de urgencia para cubrir las necesidades, digamos, inmediatas, operativas de la policía, ¿no? Que es cubrir estos puestos vacantes en un mediano, corto plazo, y más que pensar, y esto va para el Congreso, más que pensar en reformas legislativas, está en dotar de recursos a las policías y a los municipios
para la prevención, tanto a nivel de lo que significa Policía Nacional como lo que es Policía Municipal, es decir, los serenazgos, ¿no? Los serenazgos cumplen una función preventiva importantísima porque los serenos son los que pueden dar las primeras alertas, son los que pueden hacer la vigilancia permanente, prácticamente 24/7, y bueno, más o menos está demostrado que donde hay mayor vigilancia, algo se previene, ¿no? Claro, igual siempre hay delincuencia, lamentablemente, pero algo se previene. Entonces, este es un problema operativo, no es un problema de leyes. Hablar de terrorismo urbano es algo que no nos va a solucionar el problema, y menos aún porque ya hemos tenido experiencias anteriores. Mencionaba el caso de los fines de los 90, al final esta regulación se tuvo que derogar, parte de ella incluso fue declarada inconstitucional, y fue una legislación que pasó sin pena ni gloria, porque en verdad el terrorismo no está hecho para eso. El terrorismo es cuando el delincuente quiere subvertir el orden constitucional y quiere tomar el poder. Sendero Luminoso, Ismael Guzmán quería ser presidente de la República, querían tomar el poder del Estado, ¿no? Los delincuentes, estaban extorsionadores, no quieren tomar el control del Estado, lo que ellos quieren es lucrar, son organizaciones criminales con fines de lucro. Correcto. Y dígame, doctor, hay mucha crítica respecto a esta ley contra la criminalidad que fue modificada, y muchas personas dicen que es el principal problema de donde surge todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Ayer en la víspera se conoció que los congresistas no querían derogar esta ley. ¿Usted cree que es el principal problema esta normativa que sacó el Congreso? No, por supuesto que no, ¿no? Los que manejan esta narrativa de que la culpa es del Congreso, o de que una ley es la que ha generado todo este caos, están absolutamente equivocados o tienen otros intereses. ¿Y por qué? Primero, porque esta ley solamente ha modificado un delito, que es el delito de organización criminal del artículo 317 del Código Penal. Estos grupos organizados que están matando personas, más que ser perseguidas por organización criminal, están siendo perseguidas por delito de extorsión, que ya tienen, como decía hace un momento, hasta cadena perpetua, delito de asesinatos, secuestros, robos. Es decir, que ni siquiera hace falta echar mano del delito de organización criminal para perseguir estos grupos criminales organizados que andan por las calles. El delito de organización criminal es un delito que sanciona la sola existencia de la organización criminal sin necesidad de que esté ganada. Es decir, no hace falta probar que un miembro de una organización criminal ha matado o ha secuestrado o ha extorsionado, porque es un delito que sanciona la propia afiliación a la organización criminal. Entonces, decir que de la noche a la mañana hay organizaciones criminales por las calles por el cambio legislativo es o no conocer la ley o tener otro tipo de intereses, porque como decía, la ley existe, la ley lamentablemente no se aplica. El 317 que se ha modificado tiene más bien un impacto en otro tipo de procesos, que son los procesos más de naturaleza política o procesos que van más en la línea de los casos de lavajato, de los casos de corrupción del poder, donde ha habido una suerte de banalización, del delito de organización criminal, donde toda esa organización criminal se hace un PowerPoint y donde dentro del PowerPoint se pone quién es el cabecilla. Yo le hago una pregunta a usted que es periodista, comunicador. ¿Hemos visto acaso que se han hecho PowerPoints y cabecillas y conocemos de las últimas semanas o últimos meses que se han conocido quiénes son los cabecillas de estas organizaciones criminales que están matando en las calles? No, no hay PowerPoint, no hay cabecillas, no hay miembros de la organización criminal, porque simple y sencillamente son personas que están cometiendo delitos comunes por las calles. Entonces, nadie está pensando en perseguirlos como miembros de una organización criminal que están quietos y van a delinquir mañana, pasado y de acá un año. No, son personas que están delinquiendo ya ahora y por lo tanto se les debe aplicar los delitos consumados de extorsión, asesinato, etcétera. Entonces, ningún fiscal está pensando en el 317, los fiscales están pensando en delitos consumados, que son los que he mencionado. Correcto. En todo caso, ¿cuál debería ser el papel del Congreso? Usted me dice que
que no debería legislarse sobre este tema, sino cumplir la ley, y que más bien el Congreso, en lugar de ver estos temas, se dedique a dotar de recursos a las instituciones que luchan contra el crimen? Efectivamente, el Congreso, desde mi punto de vista, en vez de estar pensando en debilitar a las instituciones, como el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía, lo que tiene que hacer es fortalecerlos. Yo sé que el Congreso tiene una labor de fiscalización importantísima, ¿no? Respecto al Poder Ejecutivo y todos los poderes del Estado. Pero este es un momento en el cual, ante una situación de emergencia, lo que tiene que hacer el Congreso es concentrar su poder en dotar de todos los recursos necesarios al Poder Ejecutivo, porque el encargado de la seguridad interna no es el Congreso, desde el punto de vista de lo que es la distribución de poderes y funciones en el Estado, es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo debe de contar con el respaldo del Congreso y esos recursos para que todos los actores puedan hacer su trabajo. Los policías tienen muchas limitaciones de recursos para poder actuar. Si el Congreso dota de recursos a la policía, y estoy hablando de recursos extraordinarios, si hay un régimen especial para la captación de policías en esta situación de emergencia, como ocurrió en los tiempos del terrorismo, valga la comparación, donde se reclutaban policías por la emergencia, y acá tenemos un déficit de 60.000 policías, ya sería un avance. Lo mismo respecto al Ministerio Público, ¿no? Vemos discusiones a nivel del Congreso entre fiscales, entre congresistas, respecto al presupuesto, pensando en casos políticos, el caso tal, el caso cual, el caso de fulano y mengano. Creo que no es momento de discutir de casos. En este momento la Fiscalía necesita de recursos importantes para la persecución del crimen que afecta a la población de a pie. Y para ello es fundamental que el Congreso dicte la regulación presupuestaria necesaria para que la Fiscalía de modo rápido pueda implementar, gastar esos recursos e implementar los despachos fiscales que necesita, ¿no? Todo el mundo se queja y dice, no hay fiscales, no, los fiscales no están, claro. Los fiscales tienen también sábado, domingo, tienen familia, tienen que dormir. Esa parte humana las personas no la comprenden. Entonces la población se molesta, la población exige, pero lo que no se conoce es la parte interna de gestión del Ministerio Público, que, como digo, está saturada de casos. Es un organismo, en cierto modo, pequeño para poder abarcar este tipo de demanda frente, digamos, a esta ola de delincuencia que azota al país en este momento. Y dígame, doctor Caro, que se haya establecido estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, ¿cómo se ve teniendo en cuenta todo este tema del déficit de policías y que las Fuerzas Armadas no deberían participar en este tipo de acciones? Claro, el hecho de que las Fuerzas Armadas intervengan por una situación de emergencia es algo que está arreglado en la Constitución, es decir, no es algo de lo cual se pueda renegar o es algo que se pueda, digamos, dejar de lado, ¿no? La Constitución prevé que en situaciones de emergencia o alarma las Fuerzas Armadas puedan intervenir durante un periodo de tiempo para cubrir las necesidades de seguridad interna. Pero esta no puede ser la regla general. Esta es una solución momentánea, siendo una solución mala, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas están formadas para combatir al enemigo. Las Fuerzas Armadas no están formadas para proteger al ciudadano. Entonces, siendo una solución temporal, lo que tiene que hacerse es, en verdad, lograr que la policía recupere su capacidad operativa. Y esos recursos, básicamente, son recursos humanos y recursos tecnológicos, recursos logísticos, y eso pasa por una cuestión de presupuesto, planeamiento, y esto es algo que se tiene que lograr, desde mi punto de vista, con urgencia en el corto, mediano plazo. Y por corto, mediano plazo estoy hablando de lo que queda este año, máximo lo que sigue en el año 2025, ¿no? Yo creo que por eso, como decía hace un momento, independientemente, ¿no?, de las críticas que puedan haber a los funcionarios, al gobierno, a las autoridades, más allá de eso,
sin que las autoridades declinen en sus labores de control y fiscalización, y me refiero al Congreso, es momento en el cual todos tienen que hacer el esfuerzo de poner el hombro y dotar de recursos al Ejecutivo para que se recuperen esas capacidades. De lo contrario, esto va a seguir. Tenemos 1,5 millones de ola migratoria que ha ingresado al país, ya sabemos principalmente de venezolanos. La mayoría, el 99.99% seguramente son personas honradas, que han venido a trabajar, que han venido, digamos, a tener un modo de vida aquí de modo honrado y digno, pero hay un grupo de personas que lamentablemente lo que han traído es delincuencia, ¿no? Delincuencia, y han hecho de la delincuencia un modo de vida, y esto, la migración, las olas migratorias descontroladas, sin planeamiento, desde el punto de vista criminológico, siempre son una fuente o un caldo de cultivo para este tipo de organizaciones criminales, porque ahí donde hay un crecimiento poblacional desordenado, siempre eso es un mercado para el crimen organizado, y eso no es algo que solamente pasa en Perú, pasa en todos los países. Esto es algo ya estudiado, y mi comentario no es un comentario que tenga que ver precisamente con la comunidad venezolana. Como digo, es algo que es un patrón que se ha repetido a nivel internacional. Entonces, siendo esto así, es fundamental de que el Poder Ejecutivo tenga un plan, que el plan no pasa por reformas legislativas ni por echar mano de las Fuerzas Armadas temporalmente, sino es un plan donde la policía en la calle tiene que recuperar la autoridad, tiene que recuperar el orden, y eso pasa por recursos. Correcto, doctor Caro. Muchísimas gracias por haber participado en Anir al Día. Un placer, que tenga buen día, hasta luego.